Bienvenidos, soy Lorgia Valencia Macías de Ecuador y represento a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde colaboro como docente titular auxiliar e investigadora del Sistema de Educación a Distancia. El tema con el que participo en el Sexto Congreso Internacional Digital y a Distancia CESPE 2020 en Pedagogías Emergentes en América Latina, Neuroeducación, Tecnología Educativa y Meta-Universidad es práctica del vocabulario controlado Eurobot con aplicación de búsqueda de palabra exacta, producto de un proyecto de investigación realizado a inicios del 2018, cuyo objetivo fue realizar la búsqueda bibliográfica del lenguaje documental utilizado para indizar y recuperar con calidad información de documentos escritos en la red. Debido a que la sociedad contemporánea cada vez más necesita de complejos procesamientos de información para mantenerse actualizada en el conocimiento, dicha información mayormente se encuentra en forma escrita en grandes cantidades de documentos de diferentes tipologías. El lenguaje utilizado en este tipo de comunicación es por lo general específico y utiliza terminología y ciertas reglas gramaticales características, obedeciendo a guías de estilo y normas que aseguran la producción de tipo de documentos afín a audiencia internacional con particular interés, haciendo necesario, por un lado, cuidar la calidad de los textos producidos y, por otro, traducirlos a diferentes lenguas, propiciando el desarrollo de los primeros lenguajes controlados, cuyo objetivo fue mejorar la calidad de los textos escritos en lengua nativa para hacerlos accesibles a propios y extranjeros, sin obviar la traducción a otros lenguajes de alto interés. De esta forma se tiene que en el ámbito de la documentación y las ciencias de la información, el término lenguaje controlado suele emplearse como sinónimo de vocabulario controlado. Es así que los lenguajes controlados hacen uso del léxico para restringir la redacción de los textos, de forma que solo se emplee vocabulario válido y definido previamente, teniendo como niveles de control, primeramente, el vocabulario general o básico destinado a evitar fenómenos como la sinonimia o la homonimia, también la terminología específica para algún área de conocimiento y gramatical que abarca más categorías, como la sintaxis, de acuerdo a la estructura de las frases, la morfología, la ortografía y el estilo. Los lenguajes controlados están clasificados en Human Oriented Controlled Languages y Machine Oriented Controlled Languages. Los primeros para mejorar la legibilidad y la comprensibilidad de los textos, especialmente para los no nativos, y los segundos para facilitar el procesamiento del lenguaje natural en aplicaciones como la traducción automática y la recuperación de información. Cada uno persigue objetivos diferentes, con sus propias reglas, tal cual como se muestra en la tabla adjunta. Respecto a los tesauros, la norma ISO 2788 de 1986, equivalente a la española UNE 50106 de 1990, los entiende y define desde dos perspectivas. Primeramente, según su función, la norma define tesauro como un instrumento de control terminológico que traduce a un lenguaje documental el lenguaje natural empleado en los documentos y por los usuarios. Y en segundo lugar, atendiendo a su estructura. El tesauro es un vocabulario controlado y dinámico de términos relacionados semántica y jerárquicamente que se aplica a un campo específico del conocimiento.
De allí que, según Albite 2012, define que un tesauro es un lenguaje postcoordinado de estructura combinatoria, formado por un conjunto de términos preferidos, conocidos como descriptores, y no preferidos, también conocidos como no descriptores. Los términos se vinculan entre sí para establecer relaciones de equivalencia, jerarquía y asociación. Los tesauros se han vuelto importantes debido a que existe un incremento del número de recursos de información en la red, que requieren descripción, identificación y elementos de localización efectiva. Hay la necesidad de potenciar la necesidad de análisis temáticos más consistentes. Así también se requiere cada vez más dotar a los usuarios con estructuras de conocimiento que le permitan un acceso rápido y amigable a la información. Y los usuarios requieren de herramientas conceptuales y semánticas destinadas a una organización efectiva de la información digital, de acuerdo con lo que dijo Córdoba en el 2012. La estructura de la terminología de un tesauro está basada en las interrelaciones entre los conceptos, pues ese es su fuerte, tales como relaciones jerárquicas, que indican términos más amplios o más específicos de cada concepto. Las relaciones de afinidad, que muestran términos relacionados conceptualmente, pero que no están ni jerárquica ni preferencialmente relacionados. Y relaciones preferenciales, que se utilizan para indicar cuál es el término preferido o descriptor entre un grupo de sinónimos y la calificación de homónimos, para diferenciar su significado, eligiendo un significado preferido para cada término. También, según Córdoba en el 2012, entre las características más destacadas que poseen los tesauros se tiene que son especializados, pero también los hay multidisciplinarios. Ofrecen clasificaciones de las disciplinas en grandes ramas y luego se van organizando por jerarquías. Proveen definiciones de los términos a manera de normas, scope note, para aclarar su alcance. Y para establecer relaciones entre ellos son las relaciones de afinidad, related terms, las relaciones jerárquicas, ordered terms, y narrow word terms, y en relaciones preferenciales, used for y use. Así también deben actualizarse constantemente, proceso que no siempre se logra. Y finalmente pueden ser multilingües o en un solo idioma. Hoy en día se cuenta con muchos tesauros, cuyas funcionalidades se mejoran cada vez más. Entre los más conocidos tenemos el tesauro Euroboc, multilingüe y multidisciplinario, que abarca la terminología de los ámbitos de actividad de la Unión Europea. El tesauro de la UNESCO, conocido como SCOS, contiene la lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información. El tesauro UNBIS reúne el análisis documental del Sistema de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas, siendo adoptado también como léxico documental por el Sistema Oficial de Documentos de la ONU. El tesauro SPINES del Banco Semántico del CAICI constituye una infraestructura de apoyo conceptual y terminológico para los procesos de representación, búsqueda, descubrimiento e intercambio del conocimiento científico y tecnológico, entre otros. El tesauro Euroboc. Primero, un poco de su historia. Inicia por la voluntad del Parlamento Europeo y la Oficina de Publicaciones Oficiales de sus comunidades,
quienes vieron la necesidad de disponer de un lenguaje documental común para toda su comunidad. A finales de los años 70 empieza la elaboración y publicación como anexo al Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Y en 1984 obtiene una primera edición provisional que contempla 7 lenguas oficiales en 2 versiones, la alfabética y la temática con estructura jerárquica. En la actualidad, Eurovoc es un tesauro multilingüe que contiene términos en 24 lenguas oficiales, como son búlgaro, croata, checo, danés, holandés, alemán, inglés, francés, griego, italiano, portugués, español, polaco, rumano, sueco, etc. Y también es multidisciplinario. Comprende áreas de vida política, relaciones internacionales, comunidades europeas, derecho, vida económica, educación y comunicación, ciencia, empresa y competencia, asuntos financieros, asuntos sociales, trabajo y empleo, transportes, etc., ya que pretende abarcar todos los campos de actividades de las comunidades y los propios del Parlamento. Así también existen descriptores formados por una sola palabra o por varias. Siempre que ha sido posible, se han incorporado los términos en singular. También se han evitado los signos de puntuación, excepto el guión, ya que ayuda a unir palabras. En el caso de algunas organizaciones internacionales de nombre largo, se prefiere la sigla al nombre propiamente dicho, quedando este como no descriptor o nota de aplicación. En relación a su estructura, se organiza en una clasificación jerárquica de 2 niveles. Esto es, primeramente, campos temáticos, que es identificado por un número de 2 dígitos y un enunciado. Como ejemplo tenemos el número 10, que identifica al enunciado Unión Europea. Y en microtesauro, que en cambio es identificado por 4 dígitos, donde los 2 primeros números corresponden al campo temático y los otros 2 a un enunciado. Por ejemplo, el número 1011, que define el enunciado derecho de la Unión Europea. En el plano de los descriptores y no descriptores, presenta una estructura formada por relaciones semánticas, entre las que se tiene las notas de aplicación y definición, como es Scope Note, en relaciones de pertenencia a un microtesauro, que es MT, para las relaciones de equivalencia o preferenciales, UF, usado para, use, usar, en las relaciones jerárquicas, BT, término genérico o global, NT, término específico, y para las relaciones asociativas o de afinidad, RT, término relacional. El tesauro Eurovoc se usa principalmente para organizar toda la documentación de la Comunidad Europea, como la indización y la búsqueda de documentos procesales del derecho de la Unión Europea, a publicaciones generales del catálogo electrónico de todas las publicaciones de la Unión Europea, por el Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentaria para la indización de los estudios parlamentarios, por el Parlamento Europeo para la indización de los fondos documentales de su biblioteca, por varias bibliotecas de instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, a escala nacional y regional por los parlamentos y las administraciones de varios países europeos, por el portal de datos abierto que usa el tesauro Eurovoc, y así también por usuarios privados, como son universidades, centros de investigación, empresas, estudiantes y público interesado en general, etc.
Una vez que la estructura del tesauro Eurobot se estableciera que las relaciones son recíprocas y que, a diferencia de las equivalencias, estas se producen entre descriptores que pertenecen a un solo microtesauro, salvo en el caso de los descriptores geográficos que pertenecen tanto a geografía como a organizaciones internacionales, por su multijerarquía, para el ejemplo de aplicación, se escoge la búsqueda de palabra exacta a un microtesauro que permita develar descriptores del ámbito geográfico con miras a identificar dichas relaciones e indiciación con otros tesauros. La búsqueda se realiza por palabra exacta Ecuador. El lenguaje del contenido se aplica en español y el lenguaje de la interfaz también se utiliza en español. El primer paso permite realizar el inicio de búsqueda de la palabra exacta Ecuador, donde el tesauro muestra todos los microtesauros que poseen información relacionada a la palabra buscada, cuya identificación de los primeros dos dígitos del microtesauro se define en 72. Y luego, de acuerdo a los enunciados, los otros dos dígitos pueden ser 16, América, 31, Geografía Económica y 36, Geografía Política. También se puede visualizar descriptores no deseados donde el tesauro sugiere que para la equivalencia Used for República del Ecuador, el término preferido o descriptor es Ecuador, conforme lo mostrado en la figura. En el paso 2, a partir de escoger el ámbito América y accesar al microtesauro América Latina, donde se visualiza la jerarquía de términos para el microtesauro Geografía, bajo el término específico para América del Sur, con su término específico NT1, se ubica la palabra exacta buscada en término específico NT2 Ecuador, conforme lo mostrado en la figura. Para el paso 3, escogiendo el término con la coincidencia de la palabra exacta Ecuador, se dispone del despliegue de descriptores para términos generales, términos específicos, así como otros microtesauros que permiten el acceso a información variada, como se muestra en la figura. Es así que, accediendo a través de la indiciación a otro tesauro como es Agrobot, en el paso 4 se visualiza la coincidencia a la palabra exacta, que a su vez provee diferentes accesos a variedad de información relacionada para la palabra buscada en otros tesauros, como se muestra en la figura. Desde Agrobot hay dos posibilidades: seguir en la búsqueda que este tesauro provee a muchos otros tesauros, o, conforme lo visto en el paso 5, elegir un enlace que facilite documentos con información ya como última hoja de indiciación, como es el caso de DBpedia, conforme lo mostrado en la figura, donde ya muestra la información específica del ámbito geográfico de la palabra exacta Ecuador, logrando de esta manera el acceso eficaz y guiado a los recursos documentales relacionados a la palabra exacta buscada, como es Ecuador, así como también disponer de descriptores a información relacionada que no se tuvo en cuenta inicialmente, pero que podrían resultar de interés. Como conclusiones tenemos: los tesauros son un valioso aporte a la gestión y difusión de la información con indiciación coherente de recursos documentales relacionados a la palabra o frase buscada. A partir de un lenguaje controlado y hasta cierto punto se puede decir guiado, ofrece una terminología para el acceso rápido a la búsqueda de respuestas. El concepto de indiciación hace posible el compartimiento de documentación entre diferentes tesauros,
logrando la disponibilidad basada en acuerdos de orden internacional. También es cierto que demanda del usuario conocimiento de reglas y estándares para hacer buen uso de la búsqueda y obtener los resultados esperados. El tesauro Eurobot ha logrado disponer de un lenguaje documental común, multilingüe y multidisciplinario para su comunidad y la internacional, convirtiéndose en ejemplo a seguir por otras comunidades y organizaciones que procuran que el conocimiento esté accesible a todos. Comparto con todos bibliografía relevante utilizada en el estudio del proyecto. Agradezco vuestra atención. Gracias.